Todos en Aguascalientes, aún sin haber conocido su historia, hablan y saben quién fue el temido Juan Chávez, pero hubo otros iguales o hasta peores que él, auténticos rufianes, seres comparados con el mismo diablo y que sin embargo, también eran admirados y queridos por muchos. Aguascalientes tiene esas leyendas que lo hacen único y una de ellas que hoy muy poca gente conoce, solo los mayores y eso no detalladamente, es la de José Velasco, el pistolero del diablo, uno de los personajes de los que habló Fuerza Aguascalientes justo cuando hizo su aparición, hace 2 años. 2 años, hoy lo revivimos y lo sacamos de nuestros archivos policiales, porque fue un auténtico Atila de principios del siglo XX que fue abatido el 30 de agosto de 1935, además de que fue uno de los grandes protagonistas de la época de los cristeros, un hombre que fue el terror de los ricos hacendados, de las autoridades, de todas las policías y del ejército mismo. Decir José Velasco era como estar invocando al diablo. Su nombre causaba miedo, incluso hasta la gente se persignaba cuando se hablaba de él. Hoy Fuerza Aguascalientes vuelve a hablar de él, a casi 83 años de su muerte, lo que ocurrió el 30 de agosto de 1935. José Velasco sigue viviendo en la memoria de muchos ciudadanos de la tercera edad de Aguascalientes, pero principalmente en la gente de Calvillo, donde nació y desarrolló su actividad de hombre armado contra el gobierno, nos platica en una amena charla el arquitecto Héctor Martín Jiménez Rivera, un apasionado de la historia quien nos cuenta algunos de los muchos pasajes de la historia de este terrible bandolero. Fue en el rancho de Piedras Chinas que está en el camino que va de La Panadera, cerca de Calvillo, a la Sierra Fría, pasando por el pueblo de La Labor, donde nació en el año de 1902, su madre fue Sabina Delgado y su padre Pablo Velasco. No tuvo oportunidad de concurrir a ninguna escuela y pronto se enganchó a trabajar en las labores del campo. Entre 1922 y 1924, a la edad de 20 años, trabajó como caporal en la hacienda de La Cantera, propiedad de don Antonio Morfín. Después en la hacienda de La Labor de don Facundo Martínez, quien fue el que lo entusiasmó para que se levantara en armas como cristero en noviembre de 1926. José Velasco recibió armas y dinero de don Facundo y junto con su amigo Donaciano Martínez, formaron en Calvillo el primer grupo de hombres levantados contra el gobierno de Calles, al grito de ¡Viva Cristo Rey! Como primer acto violento, asaltaron la presidencia municipal de Calvillo, liberando a los presos. Luego la oficina de correos y poco después a un tren por el rumbo de Cosío. José y su grupo armado, se incorporaron al ejército cristero bajo las órdenes del jefe del centro Manuel Ramírez Oliva. También secuestraban a algunas personas adineradas, entre ellas al Tato Rangel, propietario de la ganadería de Garabato, para pedir un jugoso rescate en oro. En esta clase de actividades, se especializó José Velasco y llegó a cometer algunas tropelías tan terribles que obligaron a su jefe Manuel Ramírez a ordenarle a Donaciano Martínez que lo fusilara. Donaciano se negó a cumplir dicha orden, alegando que José era su amigo y que por ello no podría fusilarlo. José Velasco se casó con Luisa Marín, y tuvieron un hijo. Después de los arreglos del gobierno con los cristeros en 1929, José se acercó a la hacienda de La Cantera y ahí por un altercado, asesinó al maquinista de los ferrocarriles, Francisco Valtierra, quien junto con otros rieleros estaban pasando un día de campo. José huyó y nunca pagó ese crimen. En 1930 se acercó un día a la casa de su madre y le pidió que se fuera a vivir a otro lado y le dijo que iba a buscar un dinero que había dejado encargado con los hermanos Serna, Refugio, David y Rosario, quienes eran los dueños de la hacienda de la presa de los Serna. Los tres eran personas mayores de edad. Cuando José llegó a la hacienda, junto con su asistente Juan de la Paz, tuvo un altercado muy serio con los tres hermanos y las armas salieron a relucir inmediatamente, imponiéndose la destreza de José y Juan, quienes los acribillaron. Una mujer contó que escuchó el tiroteo y al abrir la puerta de su casa vio a José y a Juan que montados en sus caballos pasaban por enfrente, comentando en voz alta que los hermanos Serna lo habían querido matar. Después de estas muertes, José se fue a trabajar a los muelles del puerto de Manzanillo y Juan de la Paz a la construcción de...